retirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las armas. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días a todos, 10:15 de esta mañana de lunes comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, la 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, canal 10 y canal 29 de Goya Visión. Como todas las mañanas vamos a comenzar el programa el día de hoy hablando sobre la situación epidemiológica tanto de la provincia como de nuestra ciudad y también haciendo un recorrido sobre lo que fue el fin de semana. Vamos a comenzar con el parte provincial que se publicó hace minutos tan solo del día de la fecha. 25 de octubre se confirman tan solo 7 casos positivos nuevos sobre un total de 1.002 muestras analizadas, es decir, 1.002 hisopados realizados en toda la provincia, que es un número realmente bajo a comparación de jornadas anteriores, donde veníamos con un promedio mayor a 1.500, aproximándonos más a los 2.000 hisopados diarios en la provincia y ahora tenemos prácticamente la mitad. Muy baja también la positividad, considerando los números, 7 casos positivos nuevos en total, 3 en Goya, 2 en Capital y 2 en Santa Rosa. En total, 239 casos activos para toda la provincia y un total de 1.564 correntinos fallecidos hasta el momento. Seguimos con el hospital de campaña en la parte inferior de este parte, recordando la importancia que tiene el hospital de campaña en todo lo que es el sistema de salud abocado al COVID-19 en la provincia. 41 pacientes internados, de los cuales 28 están en clínica general, 13 en unidad de terapia intensiva, no se dio ninguna alta médica y 3% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Para comparar con la situación del día viernes, que fue el último parte que pudimos compartir desde el programa, y hablando a nivel provincial, el día viernes teníamos un total de 2.115 hisopados, que esto refleja lo que decíamos en un comienzo, que veníamos manejando el doble de los números que tuvimos en las últimas 24 horas. Y por eso también se debe el tan poquito de casos positivos nuevos. Decíamos, el viernes teníamos 2.115 hisopados y 42 casos positivos nuevos. Ya ahí tenemos una gran diferencia. Después, con respecto a las muertes por COVID en nuestra provincia, en total se dieron 4 muertes durante todo el fin de semana. Y la situación del hospital de campaña es prácticamente la misma. El día de hoy hay un paciente más en clínica general, lo cual está muy bueno porque dejó de estar en unidad de terapia intensiva y por eso esa diferencia en los porcentajes también de los respiradores, pero prácticamente es la misma situación epidemiológica. Como siempre aclaramos, varía mucho los casos positivos nuevos desde el domingo hasta el lunes y también la demanda de los hisopados, porque la gente no acostumbra a hisoparse durante el día domingo, más precisamente el fin de semana. Así que es esta la diferencia. Seguimos con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer. Recordemos que siempre tenemos a día vencido. El día 24 de octubre. 3 casos positivos nuevos, 16 altas epidemiológicas y 121 casos activos para la ciudad de Goya. Durante el fin de semana estuvo bastante variada la situación epidemiológica para nuestra ciudad. El último parte que pudimos compartir fue el día jueves. Recordemos que esto se publica en horas de la tarde-noche, por eso nosotros a la mañana tenemos del día anterior. Y es muy poquita la diferencia, por ejemplo, con los casos activos.
Y lo que decíamos es que durante el fin de semana fue variada la situación, no podemos decir que hay un promedio porque bajó, subió, entonces no lo podemos considerar de esa forma. Decíamos 126 casos activos teníamos el viernes, hoy tenemos 121, así que mucha diferencia no tenemos. Después, el día viernes por la tarde, cuando se publica el otro parte, sí podemos notar una diferencia en los casos. Más que nada serán 25 casos positivos nuevos, que es un número quizás bastante elevado, y Goya subía 133 casos activos. Y después, como siempre decimos, se va equilibrando entre las altas epidemiológicas y los casos positivos nuevos. Ahí tenemos el parte del día 23, sábado, 10 positivos nuevos, 9 altas epidemiológicas. Y cerramos hoy con 3 casos positivos nuevos, 16 altas epidemiológicas en las últimas 24 horas. Por ende, tenemos 121 casos activos. Con respecto a la campaña de vacunación, comienza el día de hoy y sigue durante toda la semana. Va a continuar la vacunación de 3 a 11 años, que recordemos la semana pasada también se hizo. Con respecto a AstraZeneca, se va a aplicar segunda dosis a aquellas personas que se hayan aplicado la primera hasta el 30 de septiembre, inclusive. Así que si se vacunó con AstraZeneca hasta el 30 de septiembre, puede acercarse al hospital. De 8 a 12 aplicarse su segunda dosis. Si se vacunó antes de esta fecha, también claramente es una fecha límite, por decirlo de alguna forma. Y con respecto a primeras dosis, aquellas personas mayores de 18 años que todavía no hayan tenido la posibilidad de hacerlo, también en el hospital, de 8 a 12 horas. Y con respecto a los niños, también. Todo se va a abocar, todo este trabajo, en el hospital. Vamos a continuar hablando un poquito sobre economía. ¿Puede el gobierno ganar la pelea con los precios? Vamos a escucharlo a un consultor llamado Jonathan Loidi. Es cierto. Jonathan Loidi está en comunicación con nosotros. Siempre es un placer tenerte. Jonathan, ¿cómo te va? Buen domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. No, es un placer de los temas que nos competen tratar, ¿no? En este día, la gente que ya está desayunando, pensando qué va a almorzar, yendo al supermercado a comprar, ¿no? Para hacer un asadito. Yo revisaba, hace 10 años con 1.000 pesos llenabas el chango y hoy 1.000 pesos no te alcanza para comprar 2 kilos de asado, por ejemplo. Sí, la verdad que la cantidad de valor que ha perdido nuestra moneda es asombroso, ¿no? Y la verdad que es triste también, porque en el fondo cuando una moneda pierde mucho valor significa que se están haciendo mal muchas cosas. Creo que ese es el problema que está de fondo detrás de la inflación, que de vuelta es uno de los factores que, como siempre se dice, es la fiebre de la economía, ¿no? Sí. No es el problema en sí, más allá de que lo es, sino que te está mostrando que hay un montón de cosas que están mal y muchos desequilibrios que están a la vista, ¿no? ¿Y qué opinas del congelamiento de precios, la reunión de Feletti, empresarios? Todo hasta el 7 de enero, digamos, como que vamos pateando para adelante, pero ¿el 8 qué? A ver, lo primero es que yo creo que esa no es una medida económica, es una medida política. Es una medida que de alguna manera alguna parte del oficialismo entiende, cree, tal vez sea cierto, no soy yo quien puede confirmar eso, que hay gente que disfruta de o valora o pondera el hecho de que un gobierno salga a decir que la culpa de todos los males de la Argentina es de los empresarios. O sea, este gobierno encontró algo que no encontraron los otros 175 países del mundo que no tienen inflación o tienen inflaciones de menos lo que nosotros tenemos en un mes, lo tienen en el año, que descubrieron que era un problema macroeconómico. No, este gobierno dice que es un problema microeconómico, o sea que todos los males de esta Argentina son causa de los empresarios, que son inescrupulosos y que lo único que quieren es ganar dinero. Entonces dicen, bueno, poniéndole un freno a eso, vamos a resolver el problema. Claramente no va a suceder, y si tenemos un ejemplo en la economía. Si uno ve el dólar, por ejemplo, ¿no? El dólar oficial está a 100, recontrapisado. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale el dólar? Y vale 200. 200 pesos. Bueno, entonces digo, cuando vos pisas un precio de la economía, ya sabemos lo que pasa. Termina subiendo más, hay desabastecimiento, hay cambio de calidad también, se deteriora la calidad de los productos, porque el productor dice, mis costos siguen subiendo. El productor no es que le dijeron,
tus costos no van a subir. No. Lo único que vos tenés que hacer, o sea, te vamos a congelar todo. Entonces el tipo dice, bueno, listo, la rentabilidad que tengo hoy es la misma que voy a tener en enero. Ahora, los costos del Jonathan, productor van a seguir subiendo. el número en realidad es la inflación, ¿no? ¿Puede ser que estas medidas tengan que ver con que quieren bajar el número de la inflación de manera ficticia antes de las elecciones? ¿Y eso es posible? ¿Se puede hacer? ¿Va a suceder o no? Sí, está muy bien tu apreciación, es algo que se fue descubriendo con el correr de los días, ¿no? Porque, a ver, sabemos algunas cosas. Lo primero que sabemos que esta medida es incontrolable, o sea, ¿en qué sentido? Que no se puede controlar, solo como dato. Los 1.500 productos son aproximadamente 80 páginas, o sea, si yo te lo imprimo y te digo, andá a controlar los precios, tenés que controlar 80 páginas de precios. Espera, porque Ale Horvat, mi compañero, ¿controlaste eso? ¿Controlaste los productos? Bueno, a ver, hay muchísimos productos, digo, además del control de precios, que por supuesto, y esto sorprendió a los empresarios, que exceden a los productos de primera necesidad y que también incluyen marcas premium. Hay algunos productos. O sea, de cremas anti-age, champagne, whisky, de Fernet. primera necesidad nada. Sí, y lo que decían anteriormente, que era la pregunta inicial, si esto sirve para de alguna manera mentir un poquito el dato de inflación, tiene, la verdad que tiene asidero, porque cuando vos revisás qué datos son los que el INDEC toma como precios de referencia, recordemos que cuando el INDEC daba un dato, dice 3% de inflación, es el promedio de una canasta de precios. No significa que no haya uno que haya, porque ahí vos ves, por ejemplo, los vinos subieron un 100% en un año. Entonces la inflación, tú vas a decir, es un 100%, no. Eso impacta en un promedio y así. Cuando vos analizás los productos que están en esa lista, muchos son los que toman INDEC. Y recordemos algo más, no es un congelamiento de precios. En algunos casos es retrotraer los precios a agosto, a septiembre o a octubre. Claro. O casualidad, pregunta para todos. ¿Cuándo se publica el precio de inflación de octubre? Claro, 3 días antes de las elecciones. Exactamente, Ahora, 3 días Jonathan, antes de las elecciones. ¿Qué pasa con todos los actores involucrados previo a que el producto llegue al supermercado? Los eslabones de esa cadena, ¿no? Los eslabones de esa cadena. Ellos también deberían congelar los precios para que el último eslabón no haya pérdida. Exacto, Es debería. que es siempre lo mismo, no está claro, hay dudas, por eso digo que no son planes. Un plan, como cualquier plan, ustedes cuando hacen la producción, se trata de todo, decimos quién va a ser el invitado, qué tema vamos a hablar, quién le pregunta, hay una coordinación, digamos, y se dejan pocas cosas al azar, digamos, o a la improvisación. En este caso, todo lo contrario. Se hace un anuncio, no se comunica absolutamente nada, no se con explica algo que con ya claridad. Se hizo y no funcionó. Pero bueno, pero por eso Todavía digo, peor. chicos, es un error, hablo por mí, ¿no? Es un error analizar esto desde un punto de vista económico. Esto no es una medida económica, esto no es un plan. No es como me decís, esta medida es parte de un plan mucho más grande. No, esto es una medida política, populista, que lo único que... Recordemos que el populismo, no importa si es de izquierda o de derecha, necesita siempre de algo, un factor común en todos los populismos que existieron en el mundo, que es encontrar un culpable para los problemas que yo no puedo resolver. Entonces, el gobierno que dice, yo no puedo resolver el tema de la inflación. Es más, Alberto lo dijo en idea, y lo dijo muy claro, me acuerdo que lo analizamos en Voces un viernes, que dijo, la verdad que lo que pasa en la inflación en Argentina es incomprensible. Lo dijo él. Sí. O sea, fue un acto de sinceridad absoluta. Es decir, la verdad que no entiendo qué es lo que pasa. Criptomonedas. Entonces, si no entendés, ¿cómo lo vas a resolver? Discuten como otras cosas y nosotros seguimos hablando de la inflación. Viste, pasan los años, los gobiernos, y es algo que lo tenemos tan enquistado en Argentina que es imposible de entender. Jonathan, siempre es un placer tenerte. Gracias por todo. Yo creo que el consejo, digamos, para cerrar, para quien nos está mirando, dice, bueno, ¿qué beneficio mínimo puedo sacar yo con esta situación económica? ¿Qué? Comprar todo lo que puedas en pesos y en cuotas. Sí, comprar, o sea, básicamente lo que se ve hoy es la demanda de dinero, ¿no? Que es la gente que quiere tener dinero. Nadie quiere tener dinero en pesos y la verdad que está muy bien. Recordemos que una persona que empezó el año con 1 millón de pesos, hoy compra la mitad de lo que compraba hace un año con ese 1 millón de pesos. ¿Está bien? Vos sentís que tenés un montón, pero en realidad cada vez tenés menos. Entonces, atesorá en bienes, en lo que puedas. Latas de arveja, depende del presupuesto. Sí, podés ladrillo guardar para construir después. Todo lo que de alguna manera te permita guardar el poder de... Muy bien, 10:30, esta mañana el lunes, continuamos en los temas que interesan. Ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Boria. Buenos días, doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Primero que nada, doctor, me gustaría escuchar un análisis de su parte sobre la situación epidemiológica en general de la ciudad.
Bueno, en principio, a ver, nosotros hemos mejorado muchísimo la situación epidemiológica, teniendo en cuenta que hemos llegado a estar con más de 800 casos activos en la ciudad. Hoy contamos con apenas un poco más de 100 casos activos. Sí. Hemos tenido una mejora impresionante lo que ha sido la situación de contagios desde hace un tiempo largo esta parte. Eso responde muchísimo a las medidas que se tomaron en su momento, al comportamiento general de las personas y por supuesto al plan de vacunación que viene avanzando en un volumen, en un porcentaje importante en la población. Hoy llevamos más de 120.000 vacunas aplicadas y todo eso fue haciendo un combo en donde nos permitió mejorar la situación epidemiológica. Por supuesto que han aparecido en estas últimas semanas algunos brotecitos, por así decirlo, de casos positivos en un número un poco más elevado de lo que veníamos de un tiempo largo esta parte. Por supuesto que hay un trabajo de investigación epidemiológica en conjunto con la Dirección de Epidemiología de la provincia, que han venido a trabajar con nosotros estos días que han pasado. Sí. Y eso también responde obviamente a las aperturas que hemos tenido no solamente en el país, sino también en la provincia y obviamente en la ciudad. Y eso por supuesto que va a conllevar siempre, mientras no termine la pandemia, va a conllevar a que haya también un aumento en los contagios, ¿no? Y en ese sentido, ya lo dicen varias oportunidades, que la pandemia no había terminado y que había que seguir cuidándose y seguir con la responsabilidad social como corresponde. Y bueno, y de esa manera vamos transitando este momento de la pandemia, en donde hemos tenido una primavera, por así llamarlo, de esta manera, a la situación que estamos hoy, pero por supuesto que tenemos que seguir con los cuidados correspondientes y con el comportamiento social, tiene que ser lo que más tenemos que ejercitar en estos días, ¿no? Claro, doctor, lo escucho medio bajo, le aviso por las dudas si está lejos del celular, pero se escucha de todas formas. Y estos brotecitos que hace referencia, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad y creo que la gente entiende que hay cierto sector de la ciudad que se alarma con ver 2 casos positivos nuevos más de lo que estamos habituados, ¿no? Pero ¿es algo que nos tenga que llamar la atención o algo que invite quizás al comité de crisis o alguna autoridad a repensar las medidas que tenemos? Bueno, en principio siempre nos tiene que llamar la atención y obviamente que tenemos que tener los cuidados que corresponde y está bueno que nos llame la atención y que nos preocupemos todos cuando hay más casos de lo que nos estamos acostumbrados estos últimos tiempos. Por supuesto que siempre hay que estar alerta, ¿no? Hasta ahora no amerita que discutamos en el comité de crisis algún tipo de medida, porque creo que es una situación que se viene trabajando de manera sostenida con lo que es no solamente el comité de crisis, sino todos los actores que están en ese sentido trabajando desde el call center, desde lo que es el equipo de salud del hospital, el trabajo que hacemos en conjunto también con el equipo del municipio, pero no hay una situación que nos llame la atención como para comenzar a pensar en tomar otro tipo de medidas, ¿no? Claro. Con lo que respecta a la campaña de vacunación, considerando que es una de las patas más importantes, ¿no? Para hablar hoy de esta buena situación epidemiológica, tanto en la provincia como en la ciudad, ¿cómo fue la jornada del día sábado con este maratón para los chicos de 12 a 17 años que tuvo uno que otro inconveniente con respecto a las condiciones climáticas? Bueno, en principio nosotros ya previendo el día anterior había estado yo trabajando en el predio, ya habíamos previsto que según la inclemencia que nos decían los diferentes servicios meteorológicos, sabíamos que iba a llover, por eso tomamos la decisión de armar al revés, para que la gente pudiera ingresar al galpón, que tiene una gran capacidad. Hicimos 6 filas con distanciamiento social, todo el mundo con barbijo dentro del galpón, sí. y se pudo trabajar, se aplicaron casi 4.000 dosis de vacunas,
de Pfizer, que es la vacuna que se tenía que aplicar para ese grupo etario. Obviamente nos quedamos sin vacunas porque la idea era que no quedáramos sin ningún tipo de vacuna, aplicar todas las que nos habían enviado. Sí. Por lo tanto hubo un momento que tuvimos que cortar, obviamente, porque faltaban más dosis. La idea es que esta semana, ni bien recibamos el resto de las dosis que nos tienen que enviar, vamos a continuar. Fue un trabajo más allá de la lluvia, fue un trabajo ordenado, fue un trabajo rápido, porque realmente pusimos aproximadamente 100 personas del equipo de salud, tanto del hospital regional como del municipio, a trabajar en ese operativo. Creo que satisfacimos las expectativas para la gente que estuvo allí esperando. Obviamente, siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, que cuando uno toma la decisión de inmunizar semejante cantidad de población, siempre va a haber cola, siempre va a haber una espera, pero el resultado siempre va a ser positivo porque tuvimos esa cantidad de gente inmunizada a partir de allí. Sí. También ya lo habíamos hecho con los menores de 12 años el sábado anterior, lo seguimos haciendo en el hospital. ¿Y se sigue esta semana? Sí, esta semana seguimos trabajando. Hoy se están aplicando también primeras dosis, sí. Primera y segunda dosis de AstraZeneca, también se está aplicando primeras dosis, se sigue aplicando la vacuna para los niños. Hemos sobrepasado los 10.000 niños ya vacunados en esta semana. ¿Cuántos, doctor, perdón? Más de 10.000 llevamos vacunados con el maratón de 4.500 aproximadamente que se hizo el sábado anterior y después todo lo que se ha hecho en el hospital. Ya llegamos más o menos más de 10.000 dosis. Obviamente lo seguimos aplicando en este momento se está trabajando en el auditorio, ¿no? Así que, y seguimos completando esquemas, por supuesto, ¿no? Doctor, sin ser futuristas, es una pregunta que hace mucho vengo escuchando, más que nada que la gente lo habla, ¿no? Estamos terminando el mes de octubre, empezando fin de año, y sabemos que con fin de año viene cierre de distintas actividades, muchos actos, y dentro de esos actos tenemos colaciones y recepciones de nuestros chicos. ¿Cómo espera usted desde, como autoridad del hospital, como profesional de la salud, de vuelta, sin ser futuristas, pero considerando cómo vivimos ya meses anteriores y conociendo un poco más sobre cómo se maneja la pandemia, espera que esto se pueda llevar a cabo como lo están esperando los chicos? Sí, yo creo que lo vamos a poder lograr, más que nada teniendo en cuenta de que, en principio, a diferencia del año pasado, nos vamos a encontrar con un altísimo porcentaje de población vacunada. Por lo tanto, en ese sentido, con eso se frena muchísimo lo que es la pandemia en general con la vacunación. Obviamente teniendo en cuenta que hay otras cepas dando vuelta, que han mutado, por supuesto, pero yo creo que si nosotros, a todo lo que venimos haciendo hasta ahora, donde estamos completando los esquemas, un número importante de población, si a eso nosotros le agregamos lo que es el distanciamiento social y todas las medidas que hay que tener cuando está en un ambiente cerrado, más que nada, si a eso nosotros le agregamos que tenemos también un buen clima, porque ya estamos adentrándonos entre primavera y verano, donde hay una baja de enfermedades respiratorias que no existen prácticamente en este clima, y nosotros podemos tener un buen fin de año, pero eso hay que trabajarlo entre todos, con mucha responsabilidad. No hay que creer que esto se ha terminado, todo lo contrario, tampoco hay que creer que el otro va a hacer algo si no lo hacemos nosotros propiamente dicho, ¿no? Claro. Entonces el esfuerzo lo tenemos que hacer individualmente para que en lo grupal nosotros podamos comenzar a volver a una cierta normalidad que por ahí se está viendo, ¿no? Claro. Pero obviamente que hay que trabajar entre todos, y yo creo que hemos aprendido en general, yo creo que hemos aprendido y con mucho dolor también hemos aprendido, porque hemos tenido un número considerable de personas que no le pudieron ganar el COVID, hubo muchísimas actividades
actividades económicas que fueron suspendidas y que tuvieron muchísimas dificultades, más allá de la tremenda situación económica que tenemos en el país. Y yo creo que hay que aprender de todas esas cosas. Que nadie quiere cerrar nada, y nadie quiere que se afecte ningún tipo de actividad. Pero tenemos que hacerlo entre todos, como siempre dije, como un gran equipo. Es la única manera. No hay una manera que podamos salir solo de esta situación, sino es con el conjunto de la sociedad. Sí, así es. Muchísimas gracias, doctor, una vez más por la comunicación y bueno, seguiremos en contacto. Gracias, que tenga buen día. Igualmente. Estábamos en comunicación con el doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya, y nos comentaba un poco sobre todo, en un principio, cuál es la situación epidemiológica real de nuestra ciudad, considerando que los números han subido poco, pero han subido, tenemos una diferencia, y nos explicaba de estos brotecitos, por decirlo de alguna forma, que hubieron durante la semana, qué provincia vino a dar una mano, por decirlo de alguna forma, y que son todas situaciones controladas, que se espera que no pase a mayores, que quizás es el tema que más se está hablando últimamente y que más llama la atención al ciudadano en general. Continuamos para seguir hablando un poco sobre el ámbito de la medicina. Día Mundial de la Osteoporosis, contado por Ana María Galich. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por mandarnos el tráiler de Sirenas de Cristal, realmente muy interesante. Yo vi 3 capítulos de la serie, hoy voy a ver el otro, realmente muy interesante. Hacer miniseries de 4 o 5 minutos para que la gente, con actores, ¿no? Por supuesto, dramatizando, me pareció muy, muy interesante. Voy si usted me permite, Ana María, voy a la imagen que muestra la médica contándole a las amigas de la paciente que tuvo una fractura de cadera. Mire, la señora tiene osteoporosis. Y la gente, ¿cómo osteoporosis y fractura? ¿Por qué la gente no hace esta relación? Y porque es muy habitual que consideren que es por la caída, y como usted comentaba, es muy habitual que digan, pero toda la vida hice gimnasia, toda la vida consumí lácteos, ¿cómo voy a tener osteoporosis? Claro. Pero cuando uno empieza a hacer la historia clínica, ¿qué encuentra? Que por ahí la madre o el padre se han fracturado la cadera, y los pacientes dicen, no, pero era muy viejito, tenía 85, 90 años. Y para nosotros, los que nos dedicamos a esta especialidad, la carga genética es muy, muy importante. Y aprovechando que está el doctor Levac, es muy importante que desde la pediatría los chicos empiecen a alimentarse bien, porque esta enfermedad empieza desde ahí. Si uno tiene un determinante genético, tendrá que ocuparse mucho más, ¿no? Y muchas veces la fractura es el determinante, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana María. Esto es tan importante que, bueno, no quiero ser autorreferente, pero en casa cuando nuestras niñas le decíamos comieran lácteos en la adolescencia porque les iba a servir, no se entendía por qué. Y esto me imagino que esto es lo que usted está focalizando. Sí, es así. Y por otro lado, en este momento hay como toda una onda, no lácteos, nada de productos que puedan aportarle calcio, la extrema delgadez. Entonces son todas cosas que van atentando contra el capital óseo que puede adquirir esa persona. Y eso obviamente después de la menopausia va a empeorar, pero también el hombre puede tener osteoporosis, y a nosotros nos llama la atención cuando un individuo de 60 años, 58 años se cae jugando al fútbol y dice, no, pero me caí jugando al fútbol. Y en la evaluación en general aparece nos encontramos con baja masa ósea. ¿Qué pasa con los veganos, por favor, Ana María? ¿Tienen más riesgo? ¿No lo tienen? Y claro que tienen más riesgo. Eso lo vamos a ver en el futuro, porque estas nuevas ondas de alimentación van a traer su repercusión en el futuro, sí. Tienen más riesgo. Entonces ellos debieran tener un suplemento adicional de alguna fuente de calcio. ¿De calcio y vitamina D o solo calcio? La vitamina D, como decimos siempre en los jóvenes, se genera por la exposición al sol. O sea, claro, si uno hace ejercicio, se pone al sol, es un individuo sano, no necesitaría un aporte adicional. Digamos, eso pensándolo desde la salud pública. Dejemos para los individuos mayores, que son aquellos que
no pueden generar con su piel la vitamina D y entonces en ellos sí suplementarlo. Pero los chicos jóvenes con exponerse al sol generan una buena cantidad de vitamina D. Hay 90 fracturas de cadera por día en la República Argentina, 34.000 aproximadamente por año, en personas mayores, hombres y mujeres de 50 años. Más frecuente en las mujeres, claramente lo acabamos de ver. El 80% de los adultos que tienen estas fracturas nunca se hicieron estudios, 80%, nunca hicieron estudio alguno para detectar, para diagnosticar si tenían o no osteoporosis o osteopenia. ¿Nos puede contar cuál es la secuencia de estudios y qué significa una cosa y otra, osteopenia, y cuándo estudiarlos a los hombres y a las mujeres, ¿no? Porque esta relación de osteoporosis, cadera y mujer es una relación muy fijada en la comunidad, ¿no? Claro. Lo habitual, lo que está escrito en las guías es que una mujer, por el solo hecho de ser mujer, tendría que hacer una densitometría después de los 65 años. Y el varón, por solo hecho de ser varón, después de los 70. Puede haber otras causas. 70 años. Perfecto. Puede haber causas que nos lleven a nosotros a estudiar precozmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Por allí las mujeres jóvenes tienen muchos estudios y nos encontramos con una señora de 78 años que nunca fue estudiada. Porque bueno, a lo largo de su vida se le fueron sumando otras enfermedades que la mantuvieron mucho más ocupadas. Digamos, como esto no se siente, pasó desapercibido. Entonces, yo creo que todo esto se logra con la educación médica, con el trabajo multidisciplinario, porque es cierto que muchas veces se fracturan, se dice es por la caída, cuídate, no te vuelvas a caer, y esa paciente pasa así al diagnóstico sin tratamiento. Fractura puede sufrir otra fractura dentro del año siguiente y si no se estudia adecuadamente para llegar al diagnóstico de osteoporosis e intentar corregirla. ¿Es así? Es así y eso lo llamamos riesgo inminente de fractura. En los 2 primeros años post una fractura inicial es cuando más riesgo de fractura tiene y entonces ahí tenemos que intervenir, tenemos varios tratamientos que pueden bajar ese riesgo. Lo lamentable es que ningún tratamiento va a anular el 100% del riesgo de fractura. No. Pero bueno, tenemos tratamientos eficientes. Vamos al tema del estudio, si me lo permite, Ana María. Sí, cómo no. 15 minutos lleva un estudio de densitometría. Por supuesto, 40 minutos llevará una historia clínica completa, esto no hay ninguna duda. En resumen, en una hora usted puede saber si tiene o no, consultando a la persona adecuada, si tiene o no osteoporosis. Y si lo tiene, verá bajo qué circunstancias tiene usted la alternativa de corregirla, si esto se lo plantea a su médico. Pero, ¿cómo es a ver, cuénteme cómo se hace una densitometría y dónde se hace, qué características tiene y quién no se la puede hacer eventualmente? Contraindicación, no hay contraindicación más que la mujer embarazada, porque utiliza rayos X. Si no, es un procedimiento muy sencillo que irradia muy poco, trabaja con rayos X. El paciente se acuesta sobre una camilla que va a explorar el sitio que el médico ha solicitado, que en general es la columna y es la cadera. El equipo es muy sencillo, tiene una fuente de rayos X abajo que atraviesan el cuerpo del paciente, supongamos la columna, y arriba hay un detector que registra y por un mecanismo de computación dice, bueno, tanta densidad tiene. Si muchos rayos atraviesan ese esqueleto es porque es poco denso, muy poroso. Claro. Si pocos rayos atraviesan, es mucho más denso y entonces el equipo dice que no hay osteoporosis. Es muy, muy sencillo. Pero también a esto nosotros lo tenemos que complementar con los análisis de laboratorio, donde vamos a evaluar el metabolismo óseo y el metabolismo mineral, porque no todo siempre es osteoporosis, pueden pasar otras enfermedades. Y después también radiografías de la columna, porque las 2/3 partes de las fracturas vertebrales son totalmente asintomáticas. ¿Y cómo se diagnostican? Porque el paciente va perdiendo talla. Es frecuente que la señora dice, no alcanzo la alacena, no alcanzo la 2 centímetros, mido centímetros menos. Exactamente. Y cuando uno hace la placa se encuentra esa famosa joroba de viuda, ¿no? Claro. En la columna dorsal. Y muchos refieren, ay, mi mamá se achicó muchísimo. Si bien las vértebras van cambiando de morfología a medida que nos transcurren los años, porque ninguno tiene la misma morfología. Si nos miramos en una fotografía, la cara también cambia, ¿no? Así que son todas esas... todos esos pasos que seguimos con los pacientes y después les decimos, bueno, mire, usted tiene osteoporosis,
por la Densito, por todos los estudios, o mire, sus huesos están descalcificados porque acá hay otra enfermedad. Y entonces seguimos los pasos que corresponden. O sea, hombres y mujeres en un momento de la vida deben tener que estudiarse, pero en el transcurrir de su tener un aporte de calcio para ese capital de calcio que fortalece sus huesos, como usted nos decía. Sí, un viejo, termino con esto, Ana María, que usted por supuesto conoce mucho mejor que yo la historia, pero un viejo amigo llamado, Zanqueta, que a lo mejor usted lo conoce, debe ser algo así. ¿Cómo no lo voy a conocer? Dice, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen que decirle a la gente que en la adolescencia es como ir depositando plata en un banco, comer derivados de lácteos o incorporar calcio, porque después a los 35 años va retirando ese banco, ese calcio, y entonces si tiene suficiente cantidad de capital guardado o preservado en el banco, va a alcanzar para que no se rompa algún hueso, ¿no? Pero bueno, algo así contaba él. Exacto, es así, es muy cierto. Muchísimas gracias, doctora Galich, muy amable de su parte, muy gentil por acompañarnos y contarnos todas estas cosas. Muchísimas gracias a ustedes y me parece importantísimo divulgar todos estos datos sobre la alimentación, sobre la prevención. Gracias. Un abrazo. Muy bien, 10:51 esta mañana de lunes. Continuamos en los temas que interesan. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Hola, soy Soledad Tomasela, profesora de matemática a nivel secundario. Actualmente formo parte del programa Goya Aprende de la Municipalidad de Goya. Este programa busca brindar clases a los estudiantes de nivel secundario o primario. No busca reemplazar a los docentes que dan clases particulares. Más bien está dirigido a aquellos chicos que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios como para abonar a una docente particular. Hola, soy un alumno de Goya Aprende, me llamo Juan Bautista Cosani. Y les quería contar que me ayudó a mejorar mucho más mi nivel de rendimiento en mi instancia escolar secundaria. Hola, soy Lucía Gómez. La verdad, mi experiencia en Goya Aprende fue muy linda. Me gustó la enseñanza de las profes. Las profes son un amor, son muy buenas. Y gracias a ellas pude entender y comprender más los temas y pude aprobar en distintas materias. Me ayudó a aprobar las materias que necesitaba y nada, los invito a que se sumen. Muchas gracias. Los invito a que se sumen a esta experiencia.
No importa el ritmo con el que aprenda un chico o un joven, porque cada cual tenemos nuestro propio ritmo. Lo importante es apoyarlos para que sigan aprendiendo y así juntos construir el futuro. Muchas gracias a todos. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777 522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 3 minutos para las 11 en punto de esta mañana el lunes. Continuamos en los temas que interesan. En este momento estamos en comunicación telefónica con Luis Martínez, ambientalista de nuestra provincia. Exactamente en este momento se encuentra en Corrientes Capital. Siempre tenemos la oportunidad de hablar, por suerte, con Luis, que nos explica uno que otro tema, y hace rato no estamos en comunicación con él. Quizás priorizando otras cuestiones, por ejemplo, situación epidemiológica, que últimamente es uno de los temas más hablados, pero no nos tenemos que olvidar de cuestiones que también nos abocan a nosotros, en este caso como correntinos, como goyanos en nuestro caso, y que tenemos que seguir dándole la relevancia suficiente. Por eso en este momento estamos en comunicación con Luis. Buenos días, Luis, muchas gracias por el tiempo. Hola, muy buenos días, Ana. Muchísimas gracias a vos por el espacio de siempre y la invitación. Un placer participar de tu programa. Muchas gracias. La comunicación de hoy en realidad comienza en el marco de que el día de ayer fue el Día Internacional contra el Cambio Climático. Me gustaría escuchar algunas palabras por parte tuya, Luis, con respecto a esto, más que nada considerando, ¿no?, dónde estamos parados hoy en día. Bueno, la verdad es que ayer, a pesar de ser un día en el cual se busca concientizar a la sociedad sobre este tema tan importante que día a día se hace más presente ante la sociedad y que, bueno, busca tratar de un llamado de conciencia a la sociedad, que juntos tomemos acciones, pero sobre todo no solo a la sociedad, sino también a los gobiernos, quienes tienen las herramientas para cambiar esta situación. Y la verdad es que todos somos parte de los problemas ambientales que hoy existen y sobre todo los fenómenos climáticos a los cuales nos enfrentamos. La verdad es que ayer fue un día muy importante porque a pesar de ser un día que llama llama a tomar conciencia a la sociedad, también hubo muchos actores y muchos sectores que participaron haciéndose eco en las redes sociales, que eso es fundamental,
y que, bueno, estamos a pocos días nada más de lo que es la COP26, que es la conferencia sobre cambio climático que organiza Naciones Unidas, que será del 31 de octubre al 12 de noviembre, que tendrá lugar en Reino Unido, que vamos a tener muchos temas también para tocar y muchos temas que se van a discutir y muchas negociaciones a los cuales se busca esos días. Claro, en el marco de todo esto, Luis, ¿cómo ves actualmente la situación, todo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Y también podemos incluir un poco la toma de conciencia de la gente, porque es una buena parte de todo este contexto últimamente. Bueno, yo creo que hoy la sociedad misma es consciente sobre los diversos problemas ambientales que existe. Todavía existe una pared que debemos derribar, que es obviamente el cambio cultural y sobre todo también el paso que necesita la sociedad de dar ese pequeño paso de participación, de sumarse a la acción. Está el paso en el cual la gente es consciente del mismo problema, pero también necesitamos que la gente comience a ser partícipe a la búsqueda de soluciones de estos problemas, obviamente participando en cualquiera, en los actos participativos, en lo que es manifestaciones o exigir políticas públicas ambientales o exigir una mejor calidad de vida en nuestro entorno y obviamente así también la conservación de nuestro ecosistema, así también como los bosques, así también como la fauna silvestre, que son ecosistemas valiosísimos que hoy dependen de una gran biodiversidad y que dependen del equilibrio de nuestro ecosistema. Entonces yo creo que hoy la participación ciudadana es cada vez más fundamental y la sociedad cada vez es más consciente, así que también como las nuevas generaciones y así también como los chicos ya de jardín van aprendiendo muchas más informaciones sobre nuestro ambiente. Claro. Y con respecto al río, que es uno de los temas que más hemos hablado, que hicimos mucho hincapié, porque uno por ahí, creo que lo dijimos en más de una oportunidad, y es algo que lo podemos ver a simple vista, toma conciencia de lo que está pasando cuando ve y conoce realmente el problema. Y con nuestro río fue así, nosotros lo tenemos al lado, literalmente, y verlo tan bajo nos provocó bastante ansiedad y bastante preocupación, más que nada, al goyano en general. ¿Cómo está la situación hoy en día de eso? En general en la provincia. Bueno, en cuestión general, pese a las precipitaciones que hubo hace unos días también, que fueron algunas muy favorables, no son favorables obviamente para el río Paraná. Eso requiere una gran precipitación que obviamente genere de manera favorable a que vuelva a su ritmo natural. Hoy, si bien hay repunte, crecida en el río, son muy prolongadas, lo cual quiere decir que no durarán más tiempo, sino que estarán ahí, o sea, volverán nuevamente a tendencia bajante. Hoy está subida debido no solo a las compuertas y las represas que abren, sino también a las pequeñas lluvias que hubo en estos días, pero debemos recordar que zona hacia baja hay zonas donde están totalmente secas, entonces el escurrimiento del agua es rápido y obviamente van en esas zonas donde están secas, pero estamos teniendo por ahora un panorama favorable en cuanto a precipitaciones y que estamos esperando ya que para noviembre o diciembre vaya mejorando el panorama. Y en cuanto a lo que es la fauna hídrica sobre el río Paraná, hace unos días se reunió la mesa con el Ministerio de Turismo, la mesa pesquera con el Ministerio de Turismo, en el cual acordaron distintas medidas, en el cual lo que estamos buscando nosotros, que es la conservación y el cuidado de nuestra fauna hídrica, en el cual se están tomando medidas para resguardar. Eso sí, requiere de un gran esfuerzo institucional y obviamente de todos los sectores para que esto se pueda lograr. Luis, lamentablemente, sí. Tocando este tema hace unos días, corregime si fue la reunión en el marco de esto, se publicaron imágenes y por ende los medios también empezaron a visibilizar que hay una pesca que seguramente no comenzó ahora, sino que viene desde hace tiempo, indiscriminada en nuestro río con respecto a pescadores paraguayos que vienen y arrasan con lo que encuentran. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Bueno, ese es un tema que lo venimos discutiendo y creo que varias oportunidades lo hemos resaltado a través de este medio.
que incluso es un problema y que es un conflicto diplomático que tenemos con pescadores paraguayos. Incluso se ha acudido en varias oportunidades a Cancillería, que lamentablemente nunca se ha tenido respuesta, pero es un conflicto constante que tenemos con pescadores paraguayos, ya que no respetan las normativas ni las leyes que obviamente dispone la provincia de Corrientes y obviamente también como territorio argentino. En cuanto a saqueo, es el saqueo constante, sacan especies que no se pueden sacar en estos momentos y en las condiciones en las que está nuestro río, ya que hay muchos pescadores que están indignados, así también como pescadores paraguayos. Es el problema que tenemos. También tenemos el otro problema con los pescadores turistas que vienen y sacan especies que obviamente no está permitido, pero es por una falta de darle conocimiento a nuestro turista y también obviamente mostrarles cuáles son nuestras reglamentaciones y cuáles son las especies que se pueden sacar. En cuanto al conflicto con el país, es un conflicto que falta obviamente a llamar al diálogo, que es lo que siempre he estado proponiendo y es lo que siempre he resaltado, que necesitamos trabajar de manera unificada y en ese sentido necesitamos unir a todos los sectores. En este caso, como Paraguay, seguimos teniendo el constante problema, no solo con los pescadores, sino que también tienen conflictos con autoridades como prefectura, que tienen enfrentamiento por una cuestión de que no respetan las reglamentaciones que disponemos nosotros. Claro. Y en el marco de esto nos comentabas sobre que también el pescador turístico, ¿no? Que muchas veces por ignorancia no está en conocimiento de distintas medidas que se aplican en nuestra provincia. ¿Esto se habló también en la reunión de la semana pasada? Sí, también se habló sobre este tema y puntualmente la reunión fue más que nada, que es lo que se ha estado pidiendo, que es obviamente más resguardos sobre nuestra fauna ética, mayores controles sobre el río Paraná para obviamente poder resguardar nuestras especies y obviamente sí o sí la obligación de pesca con devolución de las especies que hoy están al borde de la extinción y obviamente así como el dorado, el surubí, y que una de las especies más sacadas en los últimos meses fue el manguruyú, que es una especie que está en extinción y que muchas personas lo han estado capturando, grandes ejemplares, que bueno, también se ha llamado a la toma de conciencia a que lo devuelvan porque es una especie que está en peligro de extinción. Claro. Y que bueno, los pescadores paraguayos en este sentido no lo respetan porque sí o sí ellos lo sacan pero no lo devuelven, ese es el problema que tenemos con ellos. Pero puntualmente la reunión de la mesa se apuntó más que nada a apuntar a resguardar nuestros recursos hídricos. Claro. Luis, como para ir cerrando, ¿cómo ves el panorama? Ya te consultamos al comienzo de la nota, pero ahora más pensando a futuro, ¿no? Lo hemos hablado en más de una oportunidad, por ejemplo, con el tema de los humedales, ver qué pasaba, si se aprobaba o no la ley, cómo respondía el otro sector también. Pero ahora, en un marco general, ¿no? ¿Cómo ves la situación de la provincia de acá a unos meses? Bueno, la verdad que en cuanto a ambiente, en cuanto a leyes, nos falta mucho todavía por discutir y obviamente acelerar muchísimo más las situaciones. Hoy vamos muy lento, por ejemplo, la ley Yolanda todavía sigue esperando las aprobaciones por parte de obviamente de los diputados provinciales, pero todavía no tenemos respuesta, así también como tantas otras leyes, como la ley, por ejemplo, del tema del monumento del mono Carayá, que es algo también que se sigue esperando las aprobaciones. Entonces tenemos muchos temas que se deben discutir y que lamentablemente tardan muchísimo, tanto así como obviamente hay muchas leyes que todavía faltan por aprobarse, pero falta mucha más participación y obviamente voluntad política para que todo esto se puedan llevar hacia un camino más sostenible, que es lo que nosotros buscamos, y que bueno, la participación de los funcionarios también es importante, así como también del sector social, y que la verdad, bueno, tenemos un panorama muy favorable, siempre pensando en positivo en cuanto a ambiente, que eso es fundamental, que tenemos mucho potencial en Corrientes y creo que la participación ciudadana es fundamental, así también como la provincia hoy se está discutiendo lo que es una ley
una ley de educación provincial, que eso es fundamental porque eso nos ayudará a la accesibilidad en cuanto a concientizar a las distintas zonas, que eso será muy favorable, que tenemos mucho panorama favorable, y obviamente también llamar a las instituciones, obviamente siempre a abrir el diálogo y obviamente el acompañamiento ante cualquier problema ambiental para la búsqueda de sus soluciones. Claro, y la comunicación, ¿no? El diálogo, que es tan importante en muchas ocasiones y que es uno de los factores más complicados para resolver. Tal cual, es algo que necesitamos instalar constantemente, porque yo siempre apuesto el diálogo, que es algo que sin el diálogo no podemos llegar a ningún acuerdo, a ningún entendimiento, que es importante poder sentarnos a dialogar, y es por eso que siempre llamamos a todas las instituciones a la participación y al diálogo para poder tratar de buscar una pronta solución a los diversos problemas ambientales a los cuales nos enfrentamos. Estamos entrando en un modelo de desarrollo, en una sociedad donde cada vez somos más consumistas, en una sociedad donde nos falta más involucrarnos en los temas ambientales para así conservarlos. Entonces, sí o sí requerimos de la participación de todos los sectores y tanto de los organismos para así poder buscar ese futuro tan sustentable o sostenible que queremos llegar. Claro. Muchísimas gracias, Luis, una vez más por la comunicación, y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo avanzan, en este caso, como hablamos a lo último, los distintos proyectos de ley, por ejemplo. Muchísimas gracias a vos y bueno, un saludo enorme. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Luis Martínez, ambientalista de nuestra provincia, que nos comentaba, como siempre tenemos oportunidad de hablar con él, un poquito sobre el contexto del ambiente, el medio ambiente últimamente. Continuamos yéndonos a un ámbito nacional, pasamos a escucharlos a Julio Bárbaro con Viviana Canosa. Gracias, Julio. Mañana te venís a morfar a casa, sé que tenés un matamiento. Hoy cociné, a la mañana me puse Mañana voy a subir fotos a las redes, vamos a comer todos en casa, y el señor buñuelo de verdura... Hice esta mañana. Si no, no entras, porque son mis favoritos. Julio, para ponerle un poco de relax, fuerte todo lo que decía Waldo Wolf, el programa de hoy, explícame mapuche, que no es mapuche, poneme el fuego, poneme lo que veíamos recién, Dire, por favor, y lo que dice Estela de Carlotto, ¿de qué terrorismo habla? ¿Quién era Estela y en qué se ha convertido? Ahí está, mira. Defender esto es como defender lo indefendible. ¿Cómo se defiende esto? Explícamelo, Julio. Primero, yo creo que te mandé un libro mío que salió hace 20 días, que es Juicio a los 70. Yo aclaro siempre una cosa. El dolor de los deudos no implica la lucidez de los guerrilleros. Que este es un tema muy claro para separar. O sea, ¿la dictadura fue genocida? Sí. Esto no implica que la guerrilla sea lúcida. Claro. Y que pueda ser reivindicada. Yo era diputado nacional con diputados guerrilleros que seguían en la violencia. Esos tipos eran traidores a la patria. Y eso hay que separarlo. O sea, en dictadura la violencia está justificada desde el Estado. Derecho de resistencia de los tomistas. En democracia, nunca. Pero, Julio... Entonces, la reivindicación de aquellos locos que se hace desde el dolor, porque además el dolor de los deudos le dio a estos muchachos una ideología que nunca tuvieron. Entonces cargaron a Rucci, y ¿sabés cuánto más se cargaron? O sea, te mataban olímpicamente. Yo he sido amigo de muchos de ellos, son mi generación, mi grupo humano. Digo, yo le hice diputado a Mujica, después no sé, esa historia no me la puede contar nadie. Y que esos mismos tipos son hoy los que echan leña a este fuego, porque la idea de ellos era el caos. ¿Qué nos decía? La idea era el caos. O sea, la democracia es un escalón hacia la revolución. Entonces, ellos viven esto como un escalón. Pero, ¿por qué la Argentina siempre en materia de política internacional está parado en la vereda opuesta? Y me refiero puntualmente a la abstención de la Argentina, el voto con relación a lo que había planteado la OEA, se abstiene. Y además, la carta que hizo pública hoy Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, apoyando un poco la posición del Estado, cuando sabemos que él no está tan de acuerdo con esa idea, apoyando a Jonas Wallace, que es un delincuente condenado a 9 años de prisión.
¿Por qué siempre la Argentina está a la vereda opuesta en Primero, materia internacional, política internacional? Estamos viviendo el fin de un ciclo histórico, que a mí esto me parece Fin clave. de época, fin de época. Fin de época. La época marca claramente que el kirchnerismo fracasó, es su segundo fracaso. Ya le había ganado Macri, después tuvimos las idas y vueltas y volvimos. Pero hay algo más grave. O sea, el kirchnerismo en política exterior es lo peor que hizo Alberto. Mirá que metió la gamba, ¿no? Lo de Felipe Solá, de invitar a Puebla, o sea, los fracasados de todos los países hermanos, era pelearnos con todos. Eso es de una lucidez. Y aliarnos a los peores. Era pelear la guerra, no sé. Sí. Sintéticamente, creo que el sistema político argentino no da más, porque el que gana 60.000 pesos no siente que ir a votar le cambie nada. Eso es muy interesante. Entonces, es que no le cambia estamos nada. hablando como si de un lado está el bien y del otro lado no le van a devolver el trabajo. Yo voy a cumplir 80 años, me dediqué a la actividad privada toda mi vida. Hace 30 tenía $100.000 de crédito de descubierto. Hoy los bancos no dan crédito. Ahora, en un país donde los bancos no dan crédito, no hay clase media, hermano. La clase media es el crédito. El banco se queda con todo, se va quedando con todo. A mí me causa gracia, pues no lograron la fórmula de quedarse con la verdulería. Pero los bares, los restaurantes, la farmacia, la peluquería. Entonces no hay más clase media. Se Pero murió la porque clase los países media. se piensan. Yo esto lo discutí con Mauricio Macri y decía, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu proyecto? El mercado. El mercado, muchachos, se come a la gente. Europa es un país soñado porque el Estado le pone límites al mercado. Estados Unidos, el Te país más dicen que rico del atrasás mundo. cuando decís eso, Julio. Ah, no, yo quiero atrasar. Te dicen que, claro, pero si la avanzada es Estados te Unidos. dicen que atrasás, te lo dicen, atrasás, Julio, ¿no? Claro, ¿Cómo? Si la avanzada es Estados Unidos, donde el país más rico del mundo no le puede dar educación, salud a sus humildes, yo quiero atrasar. Vamos para atrás, porque atrás estábamos todos adentro. En Europa Y están todos adentro. 50% de pobres acá en nuestro país. Claro, ¿viste? 50% de pobres es un adelanto maravilloso. Y si sigue así como está estructurada la Argentina, deuda y pobreza no van a parar de crecer. Con este gobierno y con el otro O sea que gobierno. vamos a hacer una gran villa miseria. Es que no hay un país que no se piense. Este O gobierno sea, ¿a sirve quién le va para a ir nada. bien? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién le va a ir bien si seguimos así? ¿Cómo? Le va bien a los grandes grupos económicos. Si yo voy al banco, puedo... En el banco... Está bien, pero no- si empezamos a empobrecernos todos y ni vamos a rascar de la olla... Mucha gente no toma ni al que conciencia. tiene ni al que puede, o sea, si no... Sí, no- claro, más bien. No hay una estructura de visión de país integrado en la Argentina ni remotamente. Todavía Brasil tiene sus niveles de Estado y burguesía nacional. Chile tiene... Nosotros no sabemos qué producción... Perdón, nosotros hicimos sustitución de importaciones del 30 al 75. Hoy te dice PER que no hay que sustituir importaciones. ¿Esto qué implica? Deuda y desempleo. Señores, ¿algún país del mundo rompió el ferrocarril? Pregúntenlo. ¿Algún país del mundo destruyó la industria? ¿Por qué No. rompemos todo? Porque vinieron unos dementes que creyeron que entrar a la modernidad era Al darle primer al poder. mundo. Era la concentración económica. Primer mundo es concentración económica. Julio, y cuando menciona este gobierno a grandes grupos económicos o afirma Se menciona que... a sí mismo. Está bien, pero digo, ¿cómo te cae a vos? Digo, Me río. casi responsable de no querer cumplir el congelamiento o responsable de los problemas económicos de la Argentina. La Argentina tiene dos partidos porque hay dos grupos económicos. Uno con un partido y otro con el otro. Digamos, no hay que el pobre que piense en el Estado para todo. No. Este gobierno tiene su grupo y el otro tiene su grupo. Está tan claro. Sus bancos. Digamos, yo me crié en una sociedad donde la política soñaba y los grupos económicos nos llamaban y nos preguntaban. Hoy no te llaman, hoy te dependés de ellos. Si no tenés grupo económico que te apoye, no existís. Hoy la política depende de la guita. No hay otra cosa. Las ideas en la Argentina son un decorado del poder económico. Yo me acuerdo una vez nos llamó un candidato y Susana Decibe, que es nos escuchó un rato largo. Cuando salimos me dijo, Julio, nos usan de decorado. Y ¿sabes? Era clarito, pues con Campolongo nos pasó. O sea, te llaman y te escribí algo. ¿Les importa un pepino?
Bueno, más o menos como Alberto Fernández. Nos vamos a ir al corte, seguimos conversando con Julio y vamos hasta las 8 de la noche. No, cortame la música, quiero decir esto, porque... cortámela, por favor. Y ya me voy volando al corte, seguimos conversando con Julio y con la mesa. Estaba pensando mientras hablaba con Julio y con los chicos que no sabemos todavía porque ningún ministro de seguridad me llamó, ni Aníbal, ni Bernie, ni Alessandro para decirme quién es el delincuente que pisó Las Piedras. La verdad que es de cagón, discúlpenme, son 3 cagones, porque soy una humilde conductora, una ciudadana que quiere saber por qué un delincuente pisa nuestras piedras, profana de verdad las piedras de nuestros muertos y ustedes nos llaman y son todos machos del conurbano. Bueno, de Alessandro no lo conozco. Y por otro lado, el presidente Alberto Fernández, mientras se incendia la Patagonia con nuestros compatriotas adentro, también se caga en la Argentina. Ojalá, como dice Julio y como decimos todos, este sea un fin de época. Ya venimos, no te vayas. Masiva filtración de datos personales. Hackearon la información de más de 60.000 argentinos. Vamos a ver qué está pasando. Hace más de una semana se habían dado a conocer los datos personales, es decir, la información que está en el DNI de personas muy conocidas, entre ellas Leo Messi, entre ellas también Marcelo Tinelli, y eso empezó a generar un revuelo. Nos preguntamos qué había pasado, cómo es que había una persona que podía tener acceso a esos datos tan sensibles, y desde el RENAPER comunicaron que se había tratado de un ingreso no autorizado, es decir, vino alguna persona con una credencial que sí tenía acceso a los datos del RENAPER y que a través de ese ingreso pudo acceder a 44 entradas con la información que iba pidiendo y que después iba posteando esa persona anónima en la red social Twitter. Ahora, ¿qué pasa? Parece que todo había quedado allí y que era un ingreso no autorizado, restringido. Pero ahora por la web empieza a circular una base de datos que contendría los datos de 60.000 argentinos y que serían a modo de prueba para que este hacker, entre comillas, para llamarlo así, dé prueba de que en realidad tiene los datos de 45 millones de argentinos, es decir, los datos de todos nosotros. Ahora, ¿esto es verdad? ¿Se trata de una amenaza simplemente? ¿Qué podemos hacer? Y si se tienen nuestros datos, ¿cómo seguimos después de esto? Emiliano Piscitelli es experto en ciberseguridad, está en contacto con nosotros. Emiliano, buenas tardes, primero que nada. Y bueno, preguntarte, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que sí se sabe sobre esta filtración de datos masivas? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como bien comentabas al principio, primero apareció un tuit dando vueltas por ahí con más de 40 personas, políticos, deportistas, conocidos, etcétera. Y todo parecía venir del RENAPER, ¿no? Esta base de datos del Registro Nacional de las Personas. Después, un par de días después, apareció en un foro de hacking donde había una persona que vendía estos datos y hacía referencia a más de 45 millones de datos, o sea, todos los argentinos, básicamente. Que es el dato que exponía esta persona como un ejemplo, un solo dato, que era el del presidente, ni más ni menos. Eran exactamente todos los datos que están en el plástico. Digamos, si vos agarras tu DNI, el plástico de tu DNI, bueno, tanto en el frente como en el dorso, tiene un montón de datos. Esos datos serían los que están vendiendo. No de estas 40 personas, no de estas 60.000 que puso como vidriera, digamos, sino de los más de 45 millones de argentinos. El problema ahí es que, más allá de que tus datos se pueden usar para suplantar tu identidad, para sacar préstamos, para engañar a otras personas y demás, es el famoso número de trámite, ¿no? Que se hizo tan conocido durante la pandemia porque teníamos que sacar el permiso con el número de trámite. Bueno, ¿qué pasa? Ese número de trámite se utiliza muchas veces como si fuera una contraseña, donde tu usuario es el DNI, tu contraseña es el número de trámite. Sí, bueno, es la manera de saber que no es Juan Pérez 1, sino es exactamente el Juan Pérez que tiene en ese momento el DNI. Exactamente. El tema es que es muy endeble, ya lo veníamos charlando, incluso tuvimos casos de personas que exponían su DNI, porque en Argentina no tenemos esa cultura de andar cuidando tanto nuestro DNI, ¿no? Compramos algo por internet y nos piden una copia del DNI y se la mandamos por WhatsApp.
o le damos el DNI, la tarjeta de crédito al mozo cuando viene a cobrarnos, se lo lleva capaz que media hora y no sabemos qué hace. Entonces, como no está esa cultura, tener ese acceso a los trámites a distancia, trámites, por ejemplo, AFIP también y demás, es muy malo, digamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que podrían llegar a tener acceso a no solo esos datos, sino muchísimos datos más. Bien. Emiliano, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y teniendo en cuenta de 60.000 es una muestra muy grande. Son más de 2 días y medio de información. O sea, ¿sabés si se ha descargado si esa información ha mostrado ser verídica? Sí, ya demostró ser verídica, incluso ya hay contactos directos con esta persona, porque la persona lo expuso en un foro de hacking, pero uno, si quisiera, podría contactarse por privado y, por ejemplo, ya hay incluso números, está vendiendo un dato de una persona cerca de $10 por dato y obviamente por mayor cantidad de datos más. Ya publicó estos 60.000, lo fue cambiando de lugar, ¿sí? O sea que cualquiera podría llegar a acceder a esos datos y todas las muestras que tiene, todas las muestras que se hicieron son datos verdaderos, no son datos inventados, por lo cual es muy probable que esos 45 millones o más estén dando vuelta, ¿no? Ahora, Emiliano, ante esta situación y ante la situación de que cualquiera entonces que compre esa base de datos puede tener acceso a todo, a un nombre, apellido, domicilio, número de trámite, todos esos datos. ¿Tenemos que hacer de nuevo el DNI para que se genere un nuevo número de trámite? Exactamente, sí puede tener acceso a todo y con el peligro que habíamos dicho antes, ¿no? Con el número de trámite. ¿Cuál es la solución? Sí, la solución podría llegar a ser hacer de vuelta el DNI para que cuando hagan el DNI de vuelta cambie el número de trámite. Ahora, ¿es viable? Y yo creo que no. 45 millones. Sí, primero que a todas las personas también le causa, por algo no directo con la persona, una molestia, ¿no? Tener que ir, tener que hacer el trámite, etcétera. Y además lo que sale eso para el Estado, ¿no? Imprimir ese claro, plástico, ese trabajo que se hace de más. Así que ya hace tiempo veníamos con muchos colegas levantando la alerta de que el número de trámite no tiene que ser una contraseña. Entonces creo que lo que hay que hacer, ahora que apareció esto nuevamente, que se hizo público, porque ojo, que esto todo el tiempo pasa, ¿eh? Sí, todo el tiempo se están comprando me y llama vendiendo muchísimo datos. la atención, Emiliano, que la verdad es gravísimo lo que estamos hablando y parece que no ha hecho mucha mella o nadie ha salido a aclarar las cosas como se debe. De hecho, el RENAPER sigue negando una filtración de datos y hablan de un ingreso no autorizado. Tal cual. Bueno, eso es una política que ya con varios colegas estamos exigiendo ya hace mucho tiempo, el tema de ser más transparente cuando pasan este tipo de cosas, cuál fue el dato afectado, por qué pasó, qué debemos hacer los ciudadanos en este caso que nos afecta a todos, y solo hubo una declaración que salió también por Twitter y por algunas páginas diciendo lo que dijiste vos, que fue un descuido o un robo de una credencial de un usuario autenticado perteneciente al Ministerio de Salud, que a través de esa conexión por VPN pudo hacer esto. Es igual de grave, El tema es que, o peor, en realidad. Totalmente. Sí, por eso, o sea, lo poco que se dijo y sin profundizarse ya es grave. Y esto que cada vez está más a la vista que fue así, si es que seguramente es así, porque ya te digo, las pruebas lo demuestran, es el ataque más grande, o por lo menos la filtración de datos más grande que se conoce a un país, ¿no? Que se filtren todos los datos personales de todas las personas que viven en ese país. Ahora, me llama la atención poderosamente que conocemos en el resto del mundo, es cierto que es una política generalizada, el hecho de que nadie quiere decir sí, efectivamente, o nos atacaron o nos metieron un virus, o tenemos un ransomware o algo, o fuimos vulnerables de alguna manera. Ninguna institución, ya sea pública, privada, comercial, va a querer aceptarlo. Pero cuando está en juego la información de cada uno de los argentinos, información que por supuesto es única y que sirve para, por ejemplo, suplantar la identidad, para sacar préstamos a nuestros nombres, para poder incluso querer jorobarle la vida a alguien, porque también puede ser por el simple hecho de querer generar algún trastorno, me llama poderosamente la atención que no se esté hablando de esto en nuestro país. Totalmente, totalmente. Hay que, como venimos diciendo, se necesita una política más robusta de protección de datos personales, una política de transparencia de los datos y cuando pasan estos incidentes, y obviamente lo que es concientización, muy importante,
no solo a los empleados o a todo el ámbito público, sino desde el jardín incluso, ¿no? Que lo estamos pidiendo. Hoy nuestro mundo es mucho más digital que físico y seguimos cuidando lo físico más que lo digital, ¿no? A ver, la prevención es importantísima, la concientización es importantísima y sobre todo el conocer con qué nos estamos manejando. Pero, ¿por qué crees que pasó esto? Bueno, según lo que dice desde RENAPER, si es un robo de un acceso o alguien que lo hizo por falta de controles, ¿sí? Y también falta de detección. Acá hay que tener dos cosas. O sea, nadie está exento de que lo ataquen, le roben datos, incluso las grandes empresas con millones de dólares invertidos en ciberseguridad terminan siendo víctimas. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa algo como esto? Bueno, ahí sí depende ya de cada entidad pública o privada, ¿no? Falta de controles, falta de mayor ciberseguridad en determinados puntos, falta también de detección, ¿sí? Porque una cosa es, ok, accedieron, ahora, detectarlo lo más rápido posible. O sea, tenés que barrer esos sitios, ¿sí? En la Clear, en la Dark, la famosa Darknet, hay un montón de sitios donde, foros como este que apareció, donde se compra y se vende datos. Bueno, es interesante y es importante monitorear eso. En el momento que se filtra, automáticamente alertar para tomar medidas. Entonces, básicamente viene por ahí. O sea, en este caso, Emiliano, que los 45 millones de personas vayan a hacer un nuevo DNI no es claramente una opción, porque no es viable. Sí. Por lo menos que no lo hagamos en el mismo momento, pero sí sería posible que el número de trámite no sea usado como contraseña o factor de verificación. Tendría que buscarse otra manera desde el Estado. ¿Eso es lo que nosotros podemos exigir como ciudadanos? Totalmente, totalmente. Tendría que ser así, incluso ya hace tiempo que tendría que ser así. Y bueno, dentro de todo lo malo, algo bueno con esto es que se puso de vuelta en agenda este famoso número de trámite bastante endeble para un acceso como este tipo. Entonces, tiene que ser así y también nosotros como ciudadanos podemos exigir de alguna manera dónde están nuestros datos y cuando pasa esto, qué tipo de datos se filtró, por qué. Son nuestros datos, ¿no? O sea, nos pueden hacer daño a todos y cada uno de nosotros y se está viendo todo el tiempo que pasa este tipo de cosas. ¿Fede? Emiliano, quiero reforzar algunos datos, a ver, para la gente que nos está escuchando. Uno es de dónde habría salido esta filtración. Hoy escuchaba temprano que había una versión que indicaba que habría salido o que alguien habría entrado desde el Ministerio de Salud, pero que también se sospechaba que hubiera podido ser una IP o una dirección de acceso falsa. ¿Hay algún dato con eso? No hay datos técnicos, como está Fede primero. No hay datos concretos de dónde. Según el RENAPER, sí fue un acceso desde el Ministerio de Seguridad de un usuario con un acceso por VPN, ya sea un usuario que entró, sacó datos, o un usuario que le robaron el acceso y entró y le sacaron datos. Ellos indican que no hay una filtración de la base de datos, o sea, que no es que atacaron la base y expusieron datos de la base, sino que fue un acceso ya previamente autorizado, digamos. No hay mucho detalle de dónde, de qué IPs y de qué técnico utilizaron, cosas más técnicas, digamos, ¿no? Porque por lo mismo que hablamos recién, no se está dando, más allá de esa denuncia que hicieron y eso que expusieron, no se habló más nada de eso. Entonces, pero bueno, todo nos indica a que esos más de 45 millones de datos están. Ahora, Emiliano, ¿quién se hace? O sea, perdón que sigo insistiendo sobre el tema, pero ¿quién debería dar la cara por esto? Y desde el Estado, diferentes entidades, ¿no? La parte de protección de datos, la parte de lo que es ciberseguridad, del mismo ente, o sea, el mismo RENAPER, sin ir más lejos, ¿no? Tendría que ya mismo no únicamente exponer ese tuit después de que pasó encima. O sea, esto fue después de que se hizo masivo y conocido. Pero no nos olvidemos también el ataque de ransomware, este software malicioso que cifra los datos, a migraciones el año pasado, ¿sí? Que también se expuso información de ciudadanos e incluso de agentes de inteligencia, de personas que estaban siendo investigadas. Y eso quedó en la nada, quedó ahí, ¿no? Sí, lo mismo en San Juan. Lo mismo en San Juan. Lo que pasó en el inicio de la pandemia, todos los datos de 115.000 sanjuaninos que habían tramitado el permiso de circulación quedaron en el aire porque alguien se olvidó poner una llave. Es verdad eso. Claro, pero fíjate que lo de San Juan, después se supo que fue una mala configuración de base de datos. Claro, exactamente, la dejaron al descubierto.
Hoy se nos frizó justo ahí. Se frizó justo Emiliano. Vos sabés que otro de los temas que se habló durante todo el fin de semana, ya que él hablaba, Emiliano Piscitelli, de ransomware, de secuestros virtuales, de un pedido de rescate por estos datos. Claro. ¿No? ¿Dieron el número? Lo escuché hoy. En este caso, claro, en este caso no es un secuestro de datos como en el ransomware porque no te ofrecen una herramienta de para desencriptar. Lo que vos querés ahora es que lo que él está haciendo en realidad es vendiendo la información que obtuvo como base de datos, como lo hacen algunas redes sociales que venden base de datos para compañías de publicidad. Bueno, lo que está haciendo esta persona es, dice, yo tengo, acá te doy una muestra de 60.000 DNIs argentinos. Si vos querés, podés pagarme $10 por DNI que quieras o $17.000 por la base completa. Ese, 0.29 Bitcoin, ¿no? Creo que ese es el valor. Ese es el valor que habíamos escuchado. Bueno, un dato preocupante para todos. Muy bien, continuamos de vuelta en el ámbito nacional, escuchando la editorial de Luis Majul, que se titula Un gobierno en estado de descomposición. Impresionante, qué bueno que podamos intercambiar estas ideas así. Ahora no empiecen algunos muchachitos en las redes a corrernos, porque yo estoy grande para que me corran. Hagan lo que quieran, pero estoy grande para que me corran. Se puede conversar y se puede seguir conversando y se puede convencer al otro. Mirá lo que le pasa a este gobierno, que cree que es el dueño de la verdad. Y es un gobierno en estado de descomposición. A mi entender, por las razones que explica mi ley y por otras también, estamos en la antesala de una crisis inédita, con un gobierno en estado de descomposición. ¿Qué significa descomposición en el diccionario? Estropeado, averiado, dañado, roto, defectuoso, podrido, corrompido, desmembrado. No hace falta repetir que Cristina es la principal responsable, aunque no la única de este desastre. Al presidente, ella lo empezó a envenilar desde el primer día en que asumió. No lo hace no responsable a Alberto esto, Pero al presidente, ella lo arrinconó hasta ponerlo en una terrible encrucijada. Una encrucijada de 3 opciones que el presidente deberá resolver el mismo lunes 15 de noviembre, cuando deba elegir entre soportar 2 años más de humillación, irse a su casa y tirarle a la vicepresidenta el gobierno por la cabeza, o enfrentarla y quitarle todos los ministerios y todas las cajas que manejan para financiar la política. Faltan solamente 3 semanas para terminar de saberlo. Mientras tanto, los indicios de las últimas horas son cada vez más preocupantes. Veamos a máximo peligro, le digo yo a veces, máximo peligro, Kirchner, en un acto en Lanús, ayer, en el homenaje del aniversario por la muerte de su padre. Cuando uno lo mira bien, cuando uno lo lee bien, como hice yo, se nota claramente que está amenazando con un lenguaje ambiguo y esa sonrisa de costado al presidente, al gobernador de la provincia, Kicillof, y obviamente a los medios y a los periodistas. Mirá. Bueno, señor presidente, señor gobernador, si tiene algunas dudas si estamos dispuestos o no a ir para adelante, chifle, que nosotros estamos. Creo que acá se canta, no hay que poner un cassette ni un disco, acá se canta. Provocador, Qué provocador. ¿Le está hablando al presidente, Máximo? ¿Le está hablando a Kicillof, que hasta hace 5 minutos era su aliado? ¿Y está usando el poder de su madre y lo quiere hacer extensivo a él? Qué poco democrático, qué berreta. Qué berreta, Máximo. Veamos al hijo de Cristina echando la culpa de nuevo, en este mismo acto hace horas, al otro sin hacerse cargo del daño que él mismo le está propinando al gobierno.
Después lo vamos a analizar con Federico Andajasi, ¿no? Porque hay un tema psicológico acá, ¿no? No se hacen cargo de nada. Cuando las cosas se ven. Despotricando, Máximo, contra el Fondo Monetario, mientras el gobierno busca un acuerdo que lo aleje del default. Máximo Kirchner, querido de mi vida, estás haciendo daño a tu gobierno. Mira. Sería muy bueno que el Fondo Monetario Internacional venga a Argentina a explicar y nos muestre cuáles fueron los estudios que realizó la tecnocracia, la burocracia. Porque estamos dispuestos a escuchar, porque los vamos a recibir de muy buena manera, porque realmente nos intriga por demás saber esa tecnocracia, esa burocracia preparada, donde siempre la derecha argentina y los medios de comunicación dicen que está lo mejor, porque siempre para ellos lo mejor está fuera del país y no adentro. Si consiguen a un tecnócrata del Fondo Monetario que nos diga por qué fue que le prestaron la plata. Qué demagogo que es, ¿eh? Qué demagogo, la derecha. Nosotros que somos el... ¿Qué pueblo sos, Máximo Kirchner? 400 palos en la cuenta. Pueblo. ¿Qué pueblo? No le mientas a la gente. Bueno, la gente cada vez está dando más cuenta de que nunca hacen lo que dicen y que se llenan la boca con el pueblo, pero cuando empiezan a gobernar, lo único que tienen es hambre. Veamos y escuchemos al heredero echando nafta al fuego, un poquito, no, lo vimos recién, jugando al revolucionario. De nuevo, con una cuenta de... Perdón, Silvina Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiene? Bueno, declaró 400 millones, pero nosotros sabemos, por lo que surge de la intervención judicial, que esto es muchísimo más. Estamos hablando que el patrimonio está evaluado en más de 40 millones de dólares, independientemente del dinero que tiene en la cuenta bancaria, los plazos fijos, en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, y seguimos contando. Bueno, y además dice, efectivamente le respondió a Berkovich, yo pagué el impuesto a los grandes patrimonios, en cuotas, en comodísimas cuotas. Que le den a todos los deudores de la FIP las cuotas, los pequeños, las cuotas que le dan a Máximo, y van a ver cómo van a poder pagar sus impuestos. Y lo hace mientras su gobierno no para de fabricar pobres. Tu gobierno también, Máximo, no para de fabricar pobres y desocupados. Y todavía tiene el coraje, Máximo, de cantar él mismo, con el hambre del pueblo no se jode nunca más. Andá. Te lo tendrías que decir a vos, Máximo. Con el hambre de la gente no se jode nunca más. En la última paso te habrás enterado. Pero yo te invito a vos que veamos, por ejemplo, qué es lo que están haciendo Cristina y Máximo. A través de estas fotos. Cómo Cristina transformó a los varones del conurbano, o como diría el embajador artículo 5 Jorge Asís, los minigobernadores. ¿Viste que habla así, no? Los minigobernadores, para subir el precio, los transformó... En serio, en inspectores de hipermercados. Los degradó, mirá. Mirá cómo los empujó hasta ahí. Ahí la tenés a Mayra Mendoza. Lo hizo después de reemplazar a Paula Español por Roberto Moreno Feletti, sin consultar ni a Guzmán ni a su jefe directo en el organigrama, el ministro de la Producción, Matías Culfas. Ahí tenés, ese es el intendente de Avellaneda que reemplaza a Ferraresi. Lo viste antes a Espinosa, de La Matanza. Antes que él, ponelo de nuevo, Alejo Chornobrov, ahí está, de Avellaneda. Mariel Fernández, de Moreno. Raúl Cafaro, de Zárate, que está por ahí. Ahí está, tomando nota en una planilla. Y a Mayra Mendoza, intendenta
de Quilmes. Los convirtió en inspectores de hipermercado. ¿Entendés lo que están haciendo Cristina y Máximo una vez más, como la fábula del escorpión y la rana? Se lo hacen, y se lo hacen a los más incondicionales, Federico, ¿no? Absolutamente. Bueno, este es el mecanismo de crueldad. Lo hace con Alberto Fernández. Alberto Fernández era su peor enemigo y ahí lo puso para humillarlo estando él en el poder. Es el mecanismo de la perversión. Están degradando a quienes los apoyan, los retan y los mandan a ponerse la pechera y a controlar los precios con una libretita en la mano. Los mandan a inmolarse, mientras el paralelo, que el viernes cerró a 195, se acerca peligrosamente a los 200 pesos. Los compañeros del peronismo, los que se dicen racionales, deberían preguntar tanto a Cristina como a Máximo, si es que están tan convencidos de que hay que poner el cuerpo, ¿por qué no van ellos a controlar las góndolas? Pero parece que no, que ellos están para atender cuestiones más estratégicas. ¿Qué cuestiones? Respondernos a nosotros cuando los llamamos los chicos grandes de la cámpora. Mirá. Miren, antes de terminar, porque esta se la quiero contar porque es muy buena. No sé por dónde están Guado y el Cuervo, bueno. Una gente muy poderosa de este país hace unos días, por las responsabilidades que tenemos, nos preguntaban, che, la cámpora no está vieja. Y sí, están viejos, chicos, están viejos. Por ahí hay algunos militantes que están, pero ustedes están viejos, ya son grandes, ya tienen canas. No repitan las mismas cosas que atrasan 20, 30, 40 años. Pero Máximo está para esas cosas. O Cristina está para utilizar otro videíto bien demagógico en el que ella aparece cantando Rasguña las piedras justo en el cumpleaños número 70 de Carlos Alberto García Moreno. Charlie, querido, mirá si se la iban a perder. Lo agarraron al pobre, ya de nuevo se lo quieren chupar al pobre Charlie, ¿no? Dejen en paz a Charlie. Celebrémoslo, no se los apropien, muchachos. No sean berretas, no se los apropien. Celebrémoslo, disfrutémoslo, no se los apropien, como hizo ayer Fito Páez. No lo usen políticamente, muchachos. Ya está, ya la gente se dio cuenta. Basta del mismo truquito. En serio, el peronismo no kirchnerista debería despertarse una buena vez, porque Cristina se los está comiendo por dentro. Los está asociando en su caída libre, miren las encuestas, al fracaso electoral y de gestión más estrepitoso de la historia del peronismo, de la historia de la fuerza política. Es que tantos años en el poder los terminó desconectando de la realidad. Ahora lo vamos a hablar con Facundo Manes, quien está ya acá con nosotros. Los terminó escindiendo de las necesidades de la gente. Ayer Máximo nos respondió por qué están tan disociados. Ellos sienten que son los dueños de la verdad. Ellos no encargan ni focus groups, ni los miran. Mirá. Basta, por favor, de hacer focus group, cosa que no entiendo, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Hay que dar la discusión porque, miren, yo ya con los medios de comunicación no tengo ningún tipo de ilusión. Ni siquiera han hecho una autocrítica del presidente que pusieron entre el 2016 y el 2019, porque si algo quedó claro, que Mauricio Macri nunca hubiera sido presidente de la Argentina si no hubiera sido con el apoyo de los medios de comunicación que ahora miran para otro lado y ponen cara de distraídos. Perdón, ¿y el gobierno que ganó fue en contra de los medios de comunicación o fue por el laburo de los medios de comunicación hegemónicos acá? Pero a los focus group, a los científicos lo desprecian, Máximo lo desprecia. Por eso ignoran que a los argentinos nos preocupan mucho, porque aparecen todas las encuestas, dos grandes cosas que no controlan. La inflación, que este año va a superar el 50%, la inseguridad en todas sus expresiones, desde la suelta de precios que alimentó
el comandante abolicionista Raúl Eugenio Zaffaroni, hasta la serie de asesinatos que se produjeron en el conurbano días atrás, pasando por los últimos ataques violentos en la Patagonia. Ataques que Alberto Fernández y Aníbal Fernández primero minimizaron hasta que su propia tropa los corrió por derecha, como lo hizo el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni. No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y que la verdad que me indigna como ministro de Seguridad de la provincia del Chubut. No es posible, dentro de lo que nos costó detener a Johannes Wallace, lo que nos costó a una persona violenta que atentó contra los chubutenses, contra las instituciones, que no respeta la soberanía de nuestro país, que no respeta nuestras normas. No puedo aguantar que un gobierno como el gobierno nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona. Aunque le den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como estos no van a poder pisar 1 centímetro de la provincia del Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad. Lo que está pasando en la Patagonia es un ejemplo claro de la descomposición del gobierno. Alberto le escribe una pobrísima carta a la gobernadora Arabela Carreras advirtiéndole que no es su obligación el envío de tropas federales, pero a las pocas horas anuncia que las va a mandar en el medio de la bronca y los reclamos de los habitantes que no lo piensan votar. Sufren de disociación. No comprenden ni la angustia ni el dolor de la mayoría de los argentinos. Su sistema de poder se descompone. Esta semana, mientras mirábamos algunos episodios, nosotros tuvimos la misma mala sensación que nos asaltó en diciembre de 2013, cuando Cristina Fernández bailaba despreocupada en Plaza de Mayo en el medio de una rebelión policial que abarcaba Córdoba, Santa Fe, Tucumán, mientras la fuerza de seguridad, precisamente de Tucumán, desataban una feroz represión por los cacerolazos de protesta frente a los saqueos. Esa sensación de ese día la tuve esta semana. Sí. Muy bien, 10 minutos para las 12 en punto de esta mañana de lunes. Continuamos con los temas que interesan y cerramos el programa el día de hoy en comunicación telefónica con Gonzalo Verón, quien es director de Juventud de nuestra municipalidad. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. De nada, saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Y a vos agradecerte como siempre el espacio. Muchas gracias. Muchas actividades últimamente desde la dirección, tanto acompañando como teniendo la iniciativa de distintas actividades. Una para resaltar, después nos vas a comentar seguramente vos en qué está trabajando ahora, qué planes tienen en los meses que quedan de gestión. Pero fue muy linda la jornada, lamentablemente no pudimos tener comunicación con vos antes, pero lo que fue la elección del rey y la reina de la primavera, ¿no? Me gustaría que nos comentes un poco acerca de esta actividad. Sí, la verdad que sí, fue un trabajo no solamente de la dirección de Juventud, sino de varias direcciones que estuvieron trabajando y acompañando, ¿no? La verdad que nada, y después también los comercios, que en verdad, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo sabiendo el momento que están pasando todos por este tema de la pandemia. La verdad que contra mí le agradecido a los comercios de Goya que se portaron re bien, o sea, no tuvieron problemas. Nosotros fuimos negocio por negocio, pidiendo así colaboración en lo que se podía, ¿viste? Claro. Porque la idea era hacerlo en conjunto todo, y la verdad que no hubo ningún problema. Claro. La verdad que todos pusieron su granito de arena. Que sin eso, digamos, no es que no se podría haber llevado a cabo la elección, pero es una parte muy importante. Así es, después tener la gente que
protocolo y ceremonial, Irma, Sebastián, toda esa gente ahí. Después Cristian Sabatini, que fue por otro lado el que estuvo con el tema del desfile de las reinas y de los reyes, por supuesto. Después lo tenemos Sebastián, ahora no me puedo acordar nunca, Salazar. Sí. Salazar, que es un chico que trabaja con el tema le prepara a las chicas, los chicos, ¿viste? El tema de peluquería, el tema de maquillaje, todo. La verdad que fue un conjunto de mucha gente que colaboró. Claro, todo desde su lado aportando, ¿no? Lo que corresponde. Gonzalo, comentanos cuáles son las actividades que tienen previstas, si tienen alguna para lo que queda, como decíamos, de esta gestión, y alguna a resaltar, porque como siempre decimos, hay cuestiones que por ahí si uno no las habla y no da a conocer, la gente piensa que no se hace nada. Claro, algo que resalto yo siempre, el tema del trabajo de la Dirección de Juventud que se destacó todos estos últimos tiempos, fue el trabajo que se hizo y se viene haciendo en el call center. Sí. La verdad que en ese sentido es algo que hay que recalcar en todo momento, el acompañamiento de los chicos de la Dirección de Juventud ahí en el call center desde el momento en que se armó el call center. Sí, no, y el compromiso que tienen. Claro, totalmente. Los chicos, la verdad, cuando se armó el call center, a nosotros nos llama el doctor Martínez, Raúl, sí, que es el director del hospital, y nos pregunta si nosotros le podíamos dar una mano. Y yo hablé con los chicos, miren chicos, ahora medio que actividades vamos a tener pocas, sí, porque este tema de la pandemia nos frena. Y los chicos ningún problema, en ningún momento dijeron que no, todos dijeron que sí, vamos a meterle. Y bueno, y ahí están hasta hoy en día, de mañana, tarde, y le meten. Sí, dando una mano más que nada, que es lo que está bueno resaltar, porque por ahí uno dice, bueno, en el foco de la pandemia salieron varios voluntarios y ahora que está todo más tranquilo, nadie quiere colaborar, y teniéndolos a ustedes ahí me imagino debe ser una base muy importante. Claro, el seguimiento es lo más importante, justamente el seguimiento de todas las personas que estuvieron en contacto con algún contagiado justo, y bueno, claro, el vínculo, guiarlo, cómo tiene que ir, cómo tiene que hacer, todo un tema es. Claro. ¿Y en otras actividades para resaltar? Ahora estamos trabajando, sí, que el año pasado se hizo el tema de la elección en lo que son los centros de estudiantes, la escuela, todo eso, el tema de los buses, ¿te acuerdas? Sí. Ahora se va a hacer la elección de la bandera, el banderazo se llama. ¿Que esto se va a llevar a cabo cuándo? Esto se va a llevar a cabo el 27, si no me equivoco, de octubre, noviembre. De noviembre, claro. Y esto, Gonzalo, comentanos, ¿va a ser con la misma modalidad que se hizo en su momento lo de las chombas y lo de los buzos, con premios, participando a través de las redes? Sí, claro, a través de las redes y también presencial. Claro. Debe hacerlo con los chicos también, ¿viste? ¿Y ya hablaron con uno que otro colegio? ¿Saben si están interesados? ¿Cuál es la respuesta? Sí, hablamos con varios colegios, se llevaron nota, y bueno, y a ella va a depender de ellos la participación, ¿viste? Nosotros tampoco no podemos ir a presionarlos, a obligarles que participen, ¿viste? Eso ya dependerá mucho de los directivos y de los mismos alumnos de la escuela. O sea, son los últimos años, serían sexto, y no sé si hay en alguna otra escuela séptimo, ¿viste? Claro. De lo que están terminando, o sea, las promos. Claro, quizás estén muy entusiasmados sabiendo que es su último año, los últimos días de la escuela, y bueno, poder presentar la bandera, que en realidad durante el año no tuvieron ninguna fiesta tampoco, quizás sea un evento bastante concurrido. Claro, exactamente. Por eso se llama el banderazo de las promos, ¿viste? Claro. Así que bueno, por ahora eso, y después estamos viendo el tema, ¿viste? De volver a retomar todos los eventos, el cumbia, el chamamé, todas esas cosas, ¿viste? Ya el lugar es abierto, con presencialidad, ¿viste? Que la gente
vaya tomando despacito esto, ¿viste? Que no, así en modo burbuja, ¿viste? Claro. Así como se hizo el Día de la Madre, no sé si lograste ver algo del Día de la Madre que se hizo en la estación de los niños. Del ferrocarril. Sí. Claro. Claro, qué bueno. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias una vez más por la comunicación y seguiremos al tanto de estas actividades que están pendientes, si se quiere, pues si no hubiera pandemia seguramente se hubieran hecho y varias, pero bueno, sabemos la situación, así que esperemos que lo que queda de gestión se pueda aprovechar. Totalmente. Muchísimas agradecerte gracias. siempre tu llamado, siempre tu mensaje, todo. Así que gracias por el acompañamiento siempre. Un saludo. Dale, que siga bien. Ya, buen día. Estábamos hablando con Gonzalo Verón, director de Juventud de nuestra municipalidad, y nos comentaba un poco las actividades que se llevaron a cabo en su momento, resaltando la elección del rey y la reina en la primavera y lo que queda de gestión, poder aprovecharlo, como decíamos, y poder terminar con actividades que quedaron ahí pendientes a raíz de la pandemia. 12 en punto esta mañana de lunes, así cerramos el programa el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 7:30 con Paradigma y a partir de las 10 de la mañana con los temas que interesan. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Tanto este como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. Los que devuelvan la guita. Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de tu país. Nunca más alentados en este país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.